chicos, ¿cómo vais? Espero que vaya todo bien. Vamos a seguir con programación orientada a objetos y en este vídeo vamos a hablar de un concepto que se llama Inner Class o bueno, en algunos sitios lo podéis encontrar como Nested Class, ¿vale? Bueno, voy a generarme aquí una clase con la cual lo vamos a entender, ya veréis. Java Class, que le voy a llamar polígono. Polígono de geometría, ¿vale? Eso es un polígono, no un polígono industrial, sino un polígono geométrico, ¿vale? Y nos vamos a dar cuenta que un polígono en realidad es pues un array de vértices, ¿vale? Pues un array con de los distintos vértices, los puntos donde tienes un vértice. Fijaos, yo podría hacer uso de la clase punto que teníamos por ahí, pero imaginaos que yo quiero hacer uso de la clase punto sin hacerla pública, de manera que solamente sea visible desde esta clase polígono. Cuando ocurre una circunstancia como esa, se puede hacer lo siguiente, class punto, en el cual tengo, perdón, son paréntesis, son llaves, y aquí ya pongo int x, punto y coma, int y. ¿Veis? Y yo tengo ya una clase punto que podría tener, por supuesto, sus constructores, public punto int x, int y aquí digo this.x es igual a x y this y es igual a y. Podríamos tener incluso el constructor este por defecto, public punto, al cual no le paso ningún parámetro, y lo que voy a hacer es que x e y sean igual a 0, ¿vale? Vale, por tener 2, 0 y 0. Después voy a generar getters y setters, getter and setters, todo, y que se me encapsule, ¿vale? Bien. Ya tengo una clase punto, pero fijaos, está dentro del public class polígono. De manera que es la misma sintaxis que yo tengo para cualquier cosa, para cualquier clase, pero insertada dentro. Esto es lo que se denomina una inner o una nested class. Depende de donde lo miréis, le llaman inner o nested. ¿Veis? ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que mi polígono yo puedo definir que es un array de vértices, ¿vale? Yo entonces llego y digo punto de tipo array y le llamo vértices. Y esto es un atributo de mi clase polígono. Ya está fuera de punto, ¿veis? Ya está fuera de mi clase punto, ¿vale? Pues yo ya puedo tener aquí mi constructor que digas public polígono al cual le paso un punto con lo que sea, ¿vale? O simplemente le pongo sin esto y voy a decir que por defecto cuando alguien me crea un polígono pues es que this.vértices es igual a new punto de 4, ¿vale? O polígono de 4 vértices. Por defecto, ya te digo que depende de cómo lo quiera hacer, pues le podría pasar lo que quisiera, ¿vale? Bueno, pues esto es una inner class, ¿vale? Una clase que es declarada internamente. Esto ya os digo que solamente se utiliza cuando de repente no quieras que tu clase punto tenga ningún sentido fuera de tu clase polígono. Tened cuidado, porque imaginaos que además de polígono, pues tuviéramos por ahí alguna clase que fuera simplemente triángulo, que también son 3 vértices, que son 3 puntos. Pues entonces ahí ya no tiene sentido tener punto dentro de cada una de las clases, sino que punto debería ser una clase independiente. Hay veces que también te interesa, por lo que sea, tener clases internas. Voy a decir un ejemplo. Imaginaos que todo lo tienes que tener dentro de una clase, ¿vale? Hay plataformas por ahí, de estas de jueces virtuales, como esta de Acepta Reto, que os recomiendo. Acepta el reto, en la que cuando tú subes un ejercicio, acepta el reto para que el juez virtual te lo corrija, nada más que puedes subir un único fichero. Con lo cual, si nada más que puedes subir un único fichero y necesitas orientación a objetos, pues no vas a tener otro remedio que generarte clases internas, ¿vale? Pero bueno,
Eso es un ejemplo un poco por los pelos, porque ya os digo que en la vida real no son jueces virtuales, la vida real es programar, pues, para hacer proyectos, etcétera, etcétera, y en ese caso, pues la inner class te pueden convenir. Hay que tener cuidado porque no son inner class otras cosas que podéis encontrar. Fijaos, hay veces que ocurre lo siguiente. Voy a poner aquí un test 04 en el cual te encuentras cosas como esta, ¿no? Tienes tu public static void main y de repente coges y dices quiero hacer quiero ejecutar mi clase de una manera en la cual paso de un entorno estático a un entorno ya de orientación a objetos, ¿vale? Y aquí lo que se suele hacer es lo siguiente, ¿vale? Que se suele poner, vamos a hacerlo directamente en la clase polígono. Imaginaos que el polígono fuera ejecutable, ¿vale? Bueno, voy a poner aquí main. Ya os digo, el orden da un poco igual, aunque normalmente los métodos se ponen debajo de los atributos, ¿vale? Public static void main, y aquí llego y digo, de repente quiero hacer un new punto, por ejemplo, ¿vale? Punto p es igual a new punto, vale. Pues de repente no me deja, porque estoy en un entorno que me dice que esta variable es estática y no puede ser referenciada, o sea, esto es no estático y no puede ser referenciado desde un estático. Fijaos que aquí lo que se suele hacer es lo siguiente. Te generas un método run public run que ya no es estático, ¿vale? Public void, perdón, run. Y aquí lo que se hace es lo siguiente. Aquí ya podríamos hacer referencia a nuestras variables, a nuestros atributos, que ya no son estáticos, a nuestras clases internas. Y aquí lo que se suele hacer es esto, que llegas y dices new polígono, llamas al constructor y haces punto run. Ahora, ya has hecho lo mismo. Tienes una clase ejecutable que ya puede hacer uso, digamos, de un entorno no estático, de un entorno orientado a objetos de esta manera. Instancias tu propia clase cuando llamas al main y ejecutas un método run donde ya tienes tu zona ejecutable. Bueno, esto también se suele utilizar en este tipo de ejercicios de acepta el reto y demás cuando necesitas esta orientación a objetos interna, ¿vale? Hay gente que lo utiliza por defecto, este tipo de ejecución, ya os digo. Bueno, el caso es que tengáis claro que una inner class, que muchas veces pues, existe en orientación a objetos, es una clase que está dentro de otra y que por lo tanto solamente podrá ser utilizada dentro de esa otra clase y no puede ser utilizada fuera en ningún caso. Interesante para algunos casos en los cuales la clase interna efectivamente no tiene ningún sentido fuera de la clase, vamos a llamar padre, ¿vale? O para casos donde de repente tengo que tener todo mi proyecto o todo mi ejecutable en un solo fichero y no puedo tener varios. ¿Vale? Interesante en ese par de casos. Cuidado con hacer todo inner class porque a lo mejor de repente una clase interna como esta punto te das cuenta que no solamente vale para polígono sino que vale para otras cosas y entonces ya la has cagado porque lo suyo es que en vez de ser interna fuera externa. También es fácil de solucionar porque lo único que tienes que hacer es copiar el código de esta clase interna en una clase nueva y poco más. Así que, en cierto modo, sencillo. Muy bien, pues esto es todo en cuanto a las clases internas. Cualquier duda, pregunta, comentario, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Venga, un saludo, pajarracos. Chao, chao. Hasta luego.